que, que estoy dispuesto a contribuir con todo el proceso de formación que ustedes requieren y hacer de este diplomado una experiencia práctica e investigativa que incida tanto en la formación del campo que ustedes van a desempeñar como en la formación profesional de ustedes. Sé que muchos tienen dudas en la actividad, que en la primera actividad, esa ficha que se convierte como en la base principal para toda la estrategia o la propuesta pedagógica que ustedes van a implementar, van a sustentar y van a llevar a cabo, pues en este diplomado. Quiero saber, he estado analizando, pues cada una de las fichas que ustedes han cargado, no las he revisado todas todavía, pero sí ya algunas de ellas, en su gran mayoría. Noto cierta falencia o cierta necesidad de estructurar lo que tiene que ver con el problema, lo que tiene que ver con la pregunta de investigación y lo que tiene que ver con los propósitos, el propósito central de nuestro estudio. Entonces, primeramente, antes de dar paso a nuestra actividad que tenemos pendiente, quisiera saber qué necesidades han encontrado frente a este proceso que demanda la ficha que entregamos en el primer momento. ¿Sí me están escuchando? Sí, sí, tutor, pero ¿podría repetir la pregunta de nuevo? Bueno, entonces centrémonos. Vámonos a centrar en la ficha. Entonces les voy a compartir la pantalla y nos vamos a centrar en la ficha. Buenas noches, profe. Buenas noches. Bueno, yo he tenido como un inconveniente acerca de la pregunta de ¿Quién habla? investigación. Habla Jesús. Jesús, un momento. Bueno, cuénteme Jesús. Bueno, sí, es que, bueno, yo estoy haciendo las prácticas con el CINET, el CINET Sí, UNDAD. Bueno, y entonces ahí he encontrado una falencia que es la baja participación de los estudiantes. Y en sí. base a eso formulé mi pregunta, pero no sé, ahora me formulo nuevamente que lo veo como algo incansable porque es un problema que ni los tutores le han encontrado solución. Entonces, no sé, pienso como replantearla a otra pregunta. Bueno, ¿recuerda cómo es tu pregunta? Mi pregunta es, ¿qué estrategias pedagógicas se deben implementar para fomentar la participación de los estudiantes del Sistema Nacional de Educación Permanente? Bueno, listo. Entonces, miremos algo esto, Jesús. Tú puedes Sí, abordar dependiendo, ese diplomado no va a alcanzar el 100% que tú te propones. Partamos de ese sentir, de esa lectura investigativa que tú haces en tu contexto y que está catalogada pues en esta problemática. Tú puedes llevar a cabo esa forma de pregunta que tienes, aunque sea muy amplia, pero tú debes tener claro hacia dónde va tu práctica. Es decir, cuando yo planteo la pregunta, debo saber que cuando llegue al escenario, debo tener las herramientas para llevar a cabo una solución frente a lo que he propuesto. Tú lo puedes llevar, pero entonces en este caso, como tú estás buscando algo que contribuya a esa necesidad que se encuentra, entonces si tú ya tienes esa estrategia, la podemos medir. Entonces, ¿cómo incide? ¿Qué estrategia usted considera pertinente para eso? Entonces, ¿cómo incide, verdad? Su estrategia para promover la participación y pegas los dos procesos y mides. El día que vayas a la práctica que intervenga, entonces vas a conocer si esa estrategia que tú propusiste contribuye a la necesidad que tú tienes. O también lo puede abordar primero con la temática. ¿Cómo promover la participación? Entonces coloca tu tema de investigación allí a través y busca tu estrategia.
Y a la hora de llevar a cabo tu práctica, vas a decir en los resultados, después de que lleves a cabo el diario de campo, después de que lleves a cabo tu práctica y hayas sistematizado este proceso, tú vas a tener algunas herramientas, algunos resultados, pues a grandes rasgos, que van a decir si sí está en disposición esa estrategia que usted ha propuesto. Y yo creo que es algo claro que debemos empezar a notar. O sea, cuando nuestra pregunta se vuelve un poco tediosa, un poco fuera del contexto, porque pues estamos en un diplomado y estamos proponiendo pues es una propuesta pedagógica, entonces no debemos dejar que se nos salga, ¿sí? Debemos tener claro que nosotros como investigadores no podemos perder el rumbo. Voy a compartirles un momento la ficha. Listo. No sé si Jesús tiene claro cómo podría ser o tiene alguna otra pregunta, Jesús, o no me he hecho comprender aún. Profe, disculpa, es que no sé si es mi equipo, pero no le estoy escuchando bien, se escucha muy entrecortado. Bueno, No sé entonces, si los demás compañeros sí, yo también lo escucho un poco cortado, Jesús. Entonces, esperemos que de pronto se arregle la señal con Jesús. Vamos con alguien más sobre qué de pronto han notado frente a este proceso de la guía que debemos entregar en el primer avance. Tutor, quiero participar. Claro que sí. ¿Quién habla? Mi nombre es Wilson, llamo aquí del Huila. Pues yo tengo la verdad dos preguntas. La primera, la tutora o sea, la directora de curso en las guías enfatiza mucho en que toca redactar de forma narrativa. Sí, señor. Pues realmente es algo que no he entendido. Busqué, digamos, en YouTube videos acerca del tema, habla es de cuentos sobre todo infantiles, y pues no tengo eso claro. A ver, Sí, pero ¿qué tienes que perdón. abordar de manera narrativa? ¿El problema o la pregunta? ¿Qué te dijo ella? No, o sea, lo que pasa es que además de la parte de actividades que hay que hacer en sí en bien la investigación, hay que hacer otros documentos y pues dice ella que de forma narrativa, por ejemplo, Ajá, debemos tomar la pregunta y resolver unas subpreguntas enfatizando pues en la pregunta, ¿sí? O sea, un texto de listo. 2 o 3 páginas. Listo, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Usted cuando le colocan las subpreguntas, estas preguntas alternas que van ahí, entonces tienes que hacer el texto sin nombrar las preguntas. Entonces tú cuentas todo ese escenario que proponen las preguntas, pero no responde una a una. Es decir, que narra las respuestas mediante un proceso escrito en el cual tú no dices pregunta uno, entonces da la respuesta, pregunta 2, da la respuesta. Entonces no. Tú llevas a cabo el texto es articulando conceptualmente las respuestas de cada una de ellas. Pero, o sea, lo único es que yo digo como de forma narrativa puede ser de en forma como de ensayo, o sea, de Sí, decir, eso. Entonces, ¿qué es lo listo. que tú tienes que hacer? Entonces, tienes que desarrollar estas respuestas y hacerlo en forma de texto. Eso es. Entonces, cada párrafo de ese texto puede estar enfocado en la respuesta de una pregunta. ¿Por qué investigar? Entonces, el docente en los tiempos actuales debe sumergirse en el proceso educativo, identificando las necesidades que se presentan en el contexto escolar. Digamos que usted ya respondió por qué investigar, ¿verdad? ¿Qué características debe tener el investigador? Otra pregunta. Entonces, el docente investigador se debe caracterizar. Entonces, tú vas ligando las respuestas de cada una de esas preguntas en un texto. Y no tocas pregunta a pregunta, sino que las preguntas quedan allá en el encabezado como están, pero tú dentro del texto, dentro del apartado donde debes llenar, haces de manera narrativa, es decir, tú narras mediante un ensayo expositivo, argumentativo, esas respuestas. Listo, doctor, quedó muy claro eso. Eso era lo que yo quería saber. Listo. Bueno, otra cuestión, Entonces, me lo que gustaría que expusieras un poco,
tu pregunta, hacia dónde estás enfocando este proceso. Y otra cosa que Listo. quiero que para todos quede claro es que cuando nosotros tomamos el título, la pregunta y el propósito deben aguardar una relación directa, o sea, no nos podemos enfocar en cosas desfasadas que la pregunta y el propósito y en este caso el título estén desligados, siempre deben aguardar una relación directa. Continúe, por favor. Listo. Pues yo redacté la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las dificultades para resolver las operaciones de suma, resta, multiplicación y división con fraccionarios en los estudiantes de cuarto grado de la institución educativa técnica Margarita Legarda y pues el municipio, ¿sí? O sea, como tal, esa es mi pregunta del problema. Listo, Wilson, vamos a hacer algo. Vamos a centrar en una sola operación. ¿Listo? Como el tiempo no nos alcanza para abordarlas a todas, entonces tú miras cuál es la mayor necesidad que tienen tus estudiantes. Suma, resta, multiplicación, fraccionario. ¿Cuál es? Y con base a ella, No, o sea, lo que pasa es que me enfoco en las operaciones de fraccionarios, ¿sí? O sea, sino que con fraccionarios se pueden hacer las operaciones básicas de suma, resta, multiplicación y división. Por eso estoy abordando, pues, las operaciones básicas, entonces pero en números fraccionarios. Era, mejor dicho, para enfocarme. se te apagó el micrófono, esto, Wilson. ¿Cómo dice el tutor? Se le apagó el micrófono, no te escuché muy bien. Ah, sí, o sea, sería entonces las operaciones básicas con números fraccionarios. Entonces, para yo enfatizar. Bueno, listo. Esto, Wilson. Lo que pasa es que el tiempo no nos va a dar para todo el escenario. Entonces, tome esos fraccionarios y aborde solo una Ah, vale, para que no listo. tengas tanto. ¿Listo? Y entonces, abordando una, entonces vuelve y dependiendo de la necesidad, vuelve y lea la pregunta a ver cómo suena. Listo. Entonces, voy a manejar solo un tema. Entonces, ¿cuáles son las dificultades para resolver las operaciones de multiplicación con números fraccionarios en los estudiantes de cuarto grado de la institución educativa técnica agropecuaria Margarita Legarda? Listo. Wilson. Ahí ya tienes el tema. Después usted puede buscar un para qué. Por ahora, ahí se puede ir. Ahí tú ya tienes pregunta de investigación. Después se puede complementar. Claro, cuando yo la mire, ahora que revise todos los trabajos, entonces ya te voy a dar una mayor estructura y tú con la que yo te voy a dar, con la que aclaramos hoy, pues ya vas a tener un horizonte más claro. Cuando nuestra pregunta se empieza a complicar, y más en este escenario que nosotros tenemos tan limitado el tiempo, entonces debemos considerar este proceso. O medimos dos variables, como en este caso lo está haciendo esto Wilson, que está tomando los fraccionarios y las operaciones de multiplicación, está midiendo esas dos. Si mediante esas dos estrategias, tocando los fraccionarios, promueve el otro. ¿Sí? Toca las dos variables. Y allí ya hay un proceso. Él va a decir en su final, en su proceso final, en su sistematización, en sus resultados, vas a decir si sí logró, si ese proceso contribuyó, si hay un proceso que está relacionado en lo que está proponiendo. Pero en otro escenario investigativo, tú puedes ir con la estrategia. Es decir, yo puedo decir cómo incide. Hablemos del teatro infantil, una estrategia básica del teatro infantil para la resolución de conflictos en el aula. Allí ya tenemos un proceso, tenemos una estrategia y tenemos un problema. ¿Sí? Y también podemos abordar el problema primero. ¿Cómo promover la resolución de conflictos a través del teatro infantil? Una estrategia básica. Lo que pasa es que el alcance, como vuelvo y les digo, el alcance del diplomado no nos da para llevar unas preguntas más amplias. Y nosotros no nos podemos enredar en el camino, que luego salgamos al final y no tengamos algo concreto. Listo, entonces vamos, no sé si ya Wilson, algo más, cómo mira el proceso. No, era solo eso, sino que sí sería bueno, pues, pues la verdad no he visto su horario de asesorías, pero sería bueno poder
pues tener, digamos, algo así como más, o sea, donde usted pues ya uno pueda leerle y pues que usted ya le dé más consejos, ¿sí? Porque pues no sé Listo. si... Entonces, Wilson, y para todos, activemos este grupo del diplomado. Entonces, cuando alguien me envíe, entonces me dice, profe, ya envié el avance en plataforma y yo voy de una vez a plataforma y lo miramos y empezamos a avanzar. Yo realmente estoy dispuesto porque ustedes están en el último paso, ustedes ya están en opción de grado y la idea no es que ustedes se saturen de trabajo, que no tengan la visión clara para poder llevar a cabo eso. Por mí, ustedes tienen que avanzar, avanzar y que ese proceso que están desarrollando, que ese proceso que hoy les ha convocado a investigar, pues les deje una experiencia significativa. Ustedes más adelante van a seguir con sus escenarios de complementación, de actualización, de proyección futura, especializaciones, maestría, doctorado. Y yo creo que la base que hoy ustedes hagan aquí en este diplomado va a ser el complemento para seguir trabajando. ¿Listo, Wilson? Vale, Entonces, tutor, le agradezco. bueno, Wilson, otra cosa que tiene que quedar claro es que esa pregunta le va a dar el horizonte al propósito que tú vas a poner. Ejemplo, ¿podrías leernos tu propósito y lo cogemos como ejemplo? Ya tenemos la Listo. pregunta, ¿verdad? Bueno, propósito. El propósito de este trabajo de investigación es crear un instrumento diagnóstico que se permita aplicar, permítame, se trabó, en los estudiantes sujetos a este estudio para conocer sus conocimientos de los temas necesarios para poder resolver las operaciones básicas con fracciones, además de problemas psicológicos como la discalculia que es común en niños. También este Listo. proyecto, Esto, un momento, Wilson. Vamos a centrarnos en las dos variables que tú tienes, ¿listo? Entonces, eso es lo que usted va a identificar. Entonces, su primer objetivo sería como identificar, conocer. ¿Conocer qué? Las dificultades, esas sí, para necesidades. Entonces, resolver. eso, tome esa pregunta y colóquele un verbo en infinitivo. Identificar, analizar, Sí. ¿listo? Promover. Bueno, usted ahí ya mira cuál es el verbo y ese verbo es el que le va a dar a usted el propósito general de su estudio. Ya, ya. El día que Listo. usted vaya a presentar esta propuesta, usted va a decir, el propósito de mi estudio fue este. Claro, usted tendrá unas herramientas más amplias por si te preguntan, bueno, ¿y ese propósito con qué está relacionado? Entonces, tú empiezas a buscar tus argumentos de acuerdo a lo que ha avanzado. ¿Qué ocurre cuando uno aborda los propósitos? Como mínimo debe proponer uno, macro, en este caso ese sería uno, pero ustedes también deben tener en cuenta que tienen dos procesos más. Otro que sería desarrollar una propuesta que contribuya o que permita identificar las necesidades, ¿verdad? Sería otro muy parecido al que está aquí en la guía, desarrollar una propuesta, pero antes de ese debe ir el general de ustedes, que es el que está relacionado con la pregunta, solo que le colocan el verbo en infinitivo. Listo. Sí, esa no haya tenido en cuenta eso. Y listo, y después colocamos desarrollar una propuesta pedagógica que busque identificar las necesidades o que contribuya al proceso de multiplicación y bueno, y lo de los fraccionarios que tú estás buscando. Y después puedes ir conocer el impacto. Tú puedes tener tres procesos. Es que mi Sí, propuesta es el pedagógica otro sería que le iba a leer. conocer el impacto de la propuesta, ¿verdad? Analizar el impacto, conocer los resultados de la propuesta. Entonces, que tú tengas tres, uno que es el general, que se dice promover, bueno, habilidades matemáticas en los estudiantes a través de, el otro sería desarrollar una propuesta pedagógica que contribuya a fortalecer, bueno, ahí colocas tu tema de investigación, y otro sería conocer el impacto alcanzado con la propuesta o conocer los resultados generados a partir de la propuesta implementada en el contexto focalizado. Tú puedes tener tres, o sea, con uno que coloques es suficiente, pero si tú quieres tener una propuesta bien estructurada, porque aquí ya hay una guía y no nos podemos salir de la guía, pero en este caso yo le estoy orientando hacia dónde va y eso va a ser el discurso pedagógico, científico, en este caso, investigativo y práctico que usted va a dar el día que termine su propuesta. Es decir, es que ese proyecto, esta propuesta pedagógica tenía este objetivo. Para ello se implementó o se hizo uso de este otro objetivo, se tuvo en cuenta este, desarrollar la propuesta y después conocer los resultados
y entonces serían 3. Pero con uno, que ustedes coloquen, le hacen un encabezado, colocan uno, el general es suficiente, o sea, articulan el general con otro, promover, no sé qué, a través de una propuesta. Bueno, ya ustedes empiezan a relacionar. La idea es que los puedan abordar los 3 individuales, pero si en este caso no es posible, si ustedes consideran que ustedes son los investigadores, ustedes se deben empoderar de este proceso. Ustedes son los que van a investigar. Yo estoy aquí dispuesto a darles todas mis estrategias, todos mis conocimientos para que ustedes tengan una visión clara de cómo van a abordar este proceso. ¿Qué sucede? ¿Por qué enfatizo tanto en la ficha? Porque ya he empezado a analizar esta y yo pienso que el diario de campo tiene unos componentes básicos y una guía que no es tan alarmante como lo que yo miro en esa ficha y que ustedes necesitan fundamentar. El que lleve a cabo esa ficha de un porcentaje alto, que se deje guiar, que tome las consideraciones, pienso que va a salir con una base investigativa muy relevante. Ya va a tener los instrumentos, los procesos claros para cuando se enfrenten sus escenarios, ya sean profesionales o en futuros estudios. Listo, entonces volvemos aquí. Creo que alguien tiene manito arriba, entonces vamos no sé si Wilson ya lo tiene claro o algo más. Sí, tutor, gracias, muy amable. Listo, Wilson. El grupo de este diplomado, el que está aquí, está disponible. O sea, tú puedes escribir en el momento que quieras. Solo que yo me tomaré mi espacio y te digo, Wilson, en la tarde ya puedes revisar la plataforma que está tu avance. O si es una pregunta básica que se puede responder en un texto, en una nota de voz, pues ahí la vas a tener. Lo puedes hacer por el grupo o lo puedes hacer por el interno del Skype. Yo en algunos les he compartido mi número de telefónico. Si usted mira, si usted está muy enredado, si usted mira que su visión investigativa está perdiendo el rumbo porque no sabe cómo relacionar la práctica a la hora de sistematizar, bueno, X inconveniente que se le presente y necesite solucionarlo pronto, puede hacer uso de la llamada, ¿verdad? Puede hacer uso del Skype, de la plataforma, tenemos correo, muchos me han escrito correos, esa es una buena estrategia y todos les he respondido. Algunos les decía, bueno, hoy vamos a solucionar ciertas dudas, ciertas preguntas que les ha producido este proceso práctico, investigativo que estamos desarrollando pues en este diplomado. Entonces voy a escuchar a Oscar. Sí, buenas noches. ¿Cómo está, docente? ¿Cómo le va? Muy bien, Oscar, bienvenido. Este es su espacio, cuéntenos. Muchas gracias. Primero me disculpo porque en las dos anteriores reuniones no pude estar, situaciones laborales. Digamos que hoy el partido me permitió estar porque todo el mundo canceló todo, pero bueno, aquí estamos, ¿cierto? Bueno, pues eso es algo positivo en medio de todo lo que acontece. Claro que sí. Yo tengo una inquietud, pero como no estuve, pido disculpas también porque no sé si ya lo aclararon. En el diario de campo hay 5 pasos, ¿cierto? Unidad Sí, tras señor. unidad. Eso sí se va completando a medida que vamos avanzando en el diplomado o el diario de campo hay que entregarlo completo con los 5 pasos. Hay que entregarlo. O sea, ese es el instrumento, tú tienes que llenarlo. Con los 5 pasos. Sí, pues yo O- tengo comprendido que es así. Tenemos que Lo, llenar todo el proceso del diario de lo campo. que pasa es que, por ejemplo, el paso 3 Sí. dice, bueno, nombre, todo eso, dice fecha en la que realizó el escrito. Entonces todos tendrían, por ejemplo, 7 de septiembre, que fue cuando yo por decir Ah, algo no, lo no, no. hice. A ver. Solo lo que le están pidiendo en la guía. ¿Sí? Solo lo que nos pide la guía, porque hay unos pasos que se van a ir complementando. Eh, es que esa ¿Listo? O parte no. dime en dónde tienes la duda. No, ahí en los pasos, pero no veo en la guía donde dice que haga solo el paso 2. Dice, Listo, un momento. lo único que perdón, profesor, que me Tranquilo. aclara, dice leer y comprender los contenidos y referentes bibliográficos correspondientes a la unidad 2. Entonces imagino que solo es el paso 2 que está con la unidad 2. Sí, Debe ser así entonces. sí, es solo lo que lo diga en la guía. Incluso por aquí está lo que ustedes deben entregar. Sí, yo la tengo aquí. Debe subir o cargar el diario de campo en formato Word, incluyendo texto diálogo entre teoría y la práctica. Recuerde incluir el diario de campo, texto producto de su participación en el foro de discusión. No se reciben documentos PDF.
Subir diario de campo que contenga información de datos, pero texto, diálogo en teoría y la práctica. Pero no Eso. habla nada de los Usted tiene que pasos. tener información de los y el texto de diálogo entre la teoría y la práctica, ¿verdad? Sí, que es lo que pide la actividad 2. Eso. Entonces, eso sería lo que tú vas a subir. Bueno, yo tengo otra duda acá. Qué pena Tranquilo, con vos. En al responder las preguntas dice que añada hojas. Añadir hojas es que no me preocupe si se aumentan las hojas en el diario de Eso. Tú campo. puedes dar enter al O espacio e ir perfecto. bajando a medida que va creciendo tu texto. Ah, no, excelente, porque yo lo que hice fue borrar todos esos puntos que me ponían ahí, que me imagino que los ponen ahí para decirle a uno, utilice este espacio. Sí, sí, pero en este caso no hay que borrarlos, o sea, hay que hacer nuestro trabajo ahí, o sea, no se borra nada, se continúa allí y luego ya cuando esté más estructurado, entonces quitamos las cositas que se requieran quitar. Esos Eso nos va a punticos, servir como guía. hay que escribir sobre esos punticos. Sí, pero recuerden que el texto de la teoría no se articula pregunta a pregunta, se hace general, teniendo en cuenta las preguntas, pero ustedes lo hacen de manera general. Discúlpeme, profesor, pero los puntos, no sé, cuando tú mires eso te vas a dar cuenta, si hay que quitarlos, porque si no vas a ampliar porque él no quita Un los momento, puntos. lo que pasa es que yo recuerdo lo que dijo la tutora, la coordinadora, que no se podía quitar, que no le quitaran nada al diario de campo o a las estructuras. Un momento lo voy Eh, a revisar. sí, sí, señor, tutor. Así dijo la directora, no se puede quitar nada de lo que hay ahí. Sí, Hay que entonces, escribir sobre el formato. Correcto, pero, venga, ¿puedo compartir pantalla? dale, tranquilo. Ahí estoy compartiendo, ya se ve mi pantalla, ¿no? Yo No no se la- ve, no se ve el trabajo mío en Word, acá. ¿No están viendo mi pantalla? No, no, yo, señor. yo no alcanzo a ver tampoco la pantalla. No. Permitir, vamos a ver, aquí me está preguntando Se, qué quiere permitir. se ven unas escaleras. Sí, unas escaleras, perfecto. Mira, a estos puntos a los que yo me refiero, a estos puntos, ¿sí los ven? Sí. Estos puntos se tienen que borrar, profe, porque, por ejemplo, ¿cuál es Ah, que... ya sé. Usted me está hablando de los puntitos de escritura, sí, eso sí. Yo Ah, pensé que eran los puntos de seguir, o sea, de trabajar. no, no, hombre, las contenidos, Perdón, perdón, en serio, no le no, había comprendido bien. Qué pena. Eso sí, porque tranquilo, tú. no me había hecho entender entonces, era eso. Dejo de compartir. Bueno, tranquilo. Vale. Buenas No, noches, ¿me escuchan? Sí, adelante. Tengo una pregunta. Tatiana, dale, dime. No escucho a Tatiana. no se está escuchando, Tatiana. Bueno, no escucho a Tatiana. Bueno, mientras Tatiana soluciona su dificultad, ¿alguien más? Tutor, Eli- Eliana, sí, señor, buenas noches. buenas noches, bienvenida. Compártanos. Gracias. Tutor, es que, bueno, más o menos lo que va a preguntar Tatiana es porque pues las dos estuvimos hablando y posible, a ver si de pronto nosotras podamos trabajar en grupo, ¿sí? En el paso 1, nosotros enviamos nuestro trabajo individual. Entonces, Bien. hasta esta semana empezamos a hablar. Entonces, queremos saber si aún se puede, o sea, si aún podemos empezar a trabajar en grupo las dos o ya no se puede. Bueno, Eliana, sí lo pueden hacer. En este caso, ¿ustedes qué les corresponde analizar entre las dos? ¿Cuál va a ser de esas dos problemáticas que ustedes propusieron en el primer momento? Van a analizar cuál es la que está mayormente estructurada, cuál es la que tiene una visión investigativa más amplia. Bueno, ustedes ya ahí, como investigadoras en este caso, van a analizar y van a elegir una de ellas, o van a esperar hasta último momento a mirar las correcciones y van a decir, bueno, abordemos esta. Pero, como tenemos tan poco tiempo, ya empiecen a analizar cuál de esas dos van a elegir.
Para llenar el diario de campo, cada una pues debe dar sus posturas, ¿no? Pues estructuran un solo texto, pero con las posturas de las dos. Ya no va a quedar tan pequeño, ya va a quedar un poco más amplio en comparación a los que la están haciendo individual. Entonces tienen que meterle un poco más de esfuerzo, pues un poco más de trabajo colaborativo en este caso para llevar a cabo todo lo que se pide en este registro de diario de campo. Cada una pues sube su actividad, independientemente si es en grupo. Bueno, y es que estaba viendo lo del diario de campo, entonces, em, nosotras ya prácticamente debemos ya pues tener, discutir cuál es la pregunta de investigación, porque como aquí dice que si queremos cambiar o replantear la pregunta de investigación, entonces aquí ya podríamos unir nuestra pregunta de investigación, ¿sí? O sea, ya como que, Sí, bueno, sí, pero no vayas a unir las dos porque te va a generar un caos investigativo. Tienes que no, no, tomar no, no, una no, de... una sola, Sí, bien sea la de ella o bien sea la mía. eso, perfecto. Y bueno, entonces, bueno, cuando estemos diligenciando datos personales, ahí solamente tendría que diligenciar mis datos personales y en lo que van a, digamos, como a concordar esos dos documentos, va a ser la pregunta de investigación. Pero digamos, lo que es el diario de campo que tenemos, bueno, donde tenemos que preguntarlas, responder las preguntas. Responder esas preguntas, sí. Entonces, o sea, digamos, yo hago mi parte, o sea, yo respondo mis preguntas y ella responde, o sea, ella hace su diario de campo, yo hago mi diario de campo. Esa puede ser una opción, o cada una hace su propuesta, después articulan el trabajo y definen el texto como tal. Entonces, ya usted ha respondido la pregunta número uno, bueno, todas en un ensayo. Entonces, después van a complementar. La idea primero es que cada uno responda las preguntas y luego empiece a generar el escrito. O sea, hay varias formas de escribir. O tú lo coges de una vez, en narrativa, escribir una por una con sus respuestas, o responde una a una, pero después de responder una a una se deben tener en cuenta que requiere unos conectores, una secuencia para que cuando leas el texto no se vuelva engorroso. Y podría ser el mismo documento, ¿sí? Pero entonces cada una envía o sea, Sí, cada una hace cada una su envía, respectiva entrega. así sea el mismo documento, cada una hace el envío. ¿Y qué pasa si de pronto, bueno, son tantas preguntas y ella responde una, yo respondo otra, pues como para que tenga sentido, ¿sí? O se hace eso, no sé, Bueno, pues digamos, la idea, ustedes ya analizar en el escenario, la idea es que cada una aporte en cada una de las preguntas, entonces se pueden reunir de manera virtual, responden la pregunta, porque quizás al final Tatiana, un ejemplo, tenga una visión muy diferente a la que tú estás proponiendo. Resulta que cuando pasas de una pregunta a la otra no está la secuencia. no ¿Qué podríamos, necesitaría? no sé, digamos, no sé, o sea, o de pronto, no sé, reflexión Eliana y de pronto más abajo reflexión Eso Tatiana. también es una opción, o sea, también se puede hacer de esa manera. Cada una plantea sus respuestas y colocan sus reflexiones ahí secuenciales. También es otra viable. Ustedes ya tienen que empezar a generar esa estrategia de cómo van a abordar, pero la idea es que cada una de las preguntas sean tocadas por ustedes. O sea, no quiero que una responda y después tú no tengas como ese argumento pedagógico, ese argumento científico o práctico, teórico que le demanda a cada una de las preguntas, porque resulta que tú no hiciste la número 3, entonces cuando requieres, no sé, en la sustentación, en todo el proceso que tienes que ver en el diplomado, entonces tú no tengas las herramientas claves para dar razón de ello. Y otra pregunta. Tranquilo, dale. Em, Nosotros dos vivimos ¿en qué? En ciudades, en departamentos diferentes. Sí. ¿Qué pasa ahí? Porque, o sea, no sé, digamos ahí en ese caso, ¿qué pasaría? Bueno, a ver, viven en departamentos diferentes, entonces tienen que Sí, elegir quién señor. va a implementar, ¿verdad? Y la otra persona debe estar muy a la mano, muy a la par, pues contribuyendo con todo lo que se va a registrar, pues, tienen que hacer conclusiones, tienen que acabar de registrar el diario de campo, o sea, tienen varios apartados que tienen que llevar a cabo. Ujú.
Una sola va a digamos, implementar. Empecemos desde el escenario. O sea, la que elija el problema del departamento, lugar, ciudad donde vive, esa será la encargada de implementar. Si van a implementar de manera virtual, eh, digamos que vaya a ser así, pues no hay problema porque las dos podrán estar en el mismo escenario de manera virtual. Pero si es presencial, pues ustedes ya han elegido con cuál propuesta se van a ir, entonces esa estudiante será la encargada de realizar el proceso de intervención. Pero eso no quiere decir que ella se va a quedar sola a la hora de redactar, de estipular todo lo que ha vivido en ese escenario investigativo y práctico, sino que tú vas a estar ahí apoyando, ayudando a registrar, complementando sus procesos con bases teóricas, científicas y lo que ha llevado a cabo en la práctica. mm, bueno, doctor. Y nosotros, otra cosita, es que pues no teníamos claro, pues en mi caso yo únicamente he subido al foro, pues como la parte colaborativa, que era responder a la pregunta y pues comentar la del compañero. Pero yo nunca he subido, digamos, aportes, sino yo directamente los envío al entorno de evaluación, pero sí se puede, o sea, sí podemos, digamos, A ver, que subir. tú quieras subir el avance del diario de campo, ¿verdad? Exacto, sí, señor, como No, para que eso su no lo merced. vamos a subir al foro, tú lo vas a enviar allá. Entonces, por eso es que estamos diciendo que vamos a darle un poco más de vida a este grupo de Skype. Y es que Mm, tú envías allá, dejas el mensajito, puede ser por correo, o vienes acá al grupo de Skype y escribes que ya has enviado el avance en plataforma. Yo te corrijo, te envío la observación, pero no te coloco nota porque todavía no se ha vencido la no, no, no. actividad. No, sí, pero sí, o sea, le puedo enviar, digamos, como mis avances. O sea, mi pregunta es esa, le puedo enviar al correo, al interno, ¿sí? O Eso sea, también lo puedes hacer así, o o lo puedes enviar o al al correo o entorno lo puedes subir a la colaborativo. plataforma, que igualmente cuando tú vayas a enviar la versión nueva, pues borras esa y carga la nueva, Por o eso, lo pero al envías al entorno correo. colaborativo, Sí, no, en el, al entorno de evaluación. eso sí, vas al entorno de evaluación y lo cargas allá, o si no, Y lo le pido envías un por correo, mensaje. eso, y me Ah, escribe, o lo ok. envías O al sea, correo y me escribe. al entorno, al colaborativo no, al foro no. No, al No foro no, adjunto porque nada. eso solo está relacionado con lo que propone, pues la guía, ¿qué es lo que tú debes participar allá? En las preguntas, responder la Eso, sí. pregunta esta colaborativa. Eso, perfecto. Entonces, a eso nos vamos a limitar. Si hay que hacerle ese proceso, entonces tú participas con lo que tienes allá, pero resulta que ya tienes el avance, todavía faltan 4 días para que se acabe el momento y dices, voy a enviar mi avance a ver qué tal voy, qué mirada me dice el tutor. Entonces, envías, lo cargas, puede ser el entorno de evaluación, me escribe un mensajito al correo y puedes escribirlo acá también al grupo de Skype. Y yo voy, te reviso y te digo, ya están, mañana en la tarde puedes mirar. Bueno, te doy el comentario que te direccione al proceso que tú estás esperando. Ah, y mañana es muy tarde, o sea, ya como estamos, ya No, no casi es el pasa nada, domingo, no ¿no? pasa nada. O sea, Ah, ok, a tutor. mí en ese momento, pues una de las cosas que analizo es la mirada a la ficha, a la primer ficha que ustedes tienen, ¿sí? Esa es la que me preocupa, porque si alguien se va con un poco de desconocimiento, de desarticulada la pregunta, pues ahí vamos a tener, pues, cosas graves. Porque, y el fundamento no va a estar relacionado porque más adelante vamos a empezar a mirar que aparecen otros aspectos y nos va a empezar a como hacer ruido en la pregunta y se va a generar un trabajo perdido, un trabajo que requiere complementarse. Entonces, si nos vamos bien con la pregunta, con el planteamiento del problema y con el propósito, pues bien, ya tenemos todo porque ahí en adelante ya lo que sigue es la intervención y el día que ustedes lleguen a sustentar al conversatorio de todo lo que han hecho, pues magnífico. Sí, tutor. ¿Listo? O sea, no duden, ustedes tienen una duda, utilicemos este grupo de Skype, vayan al correo, cualquier cosa. La idea es que hoy quede claro. Y ahora en un momento vamos a hablar del problema. O sea, el problema tenemos que también centrarlo, porque la pregunta puede estar muy, muy bonita, muy bien fundamentada. Tiene gran relación con los elementos que debe tener una pregunta de investigación. Pero resulta que cuando vamos a leer el problema no está ni acorde con la pregunta, ni acorde con el propósito y la intervención está desfasada, nada cuadra y cuando vamos a presentar los resultados, pues ni maquillando este proceso nos va a salir.
Mm. ¿Listo? Bueno, tutor. Bien, o Sí, sea, creo que no tengo más hagan uso preguntas. de estas herramientas. Si quieres exponernos de pronto la pregunta, cómo la tiene, cuál de las dos van a elegir. Recuerden que yo les voy a enviar estas orientaciones, vamos a ajustar. O sea que yo puedo, ahorita puedo, pues la pregunta con la que yo pensaba trabajar, pero Ay, individual. claro, nos la pueden compartir y eso va a permitir enriquecer el escenario. Entonces ya sabemos cómo vamos a abordar la pregunta. Listo, yo voy a tomar dos variables. Perfecto. Va a promover la resolución de conflictos para fortalecer la convivencia escolar en el aula. Hablemoslo así de una manera como de mayor conocimiento que nos permita tener un análisis claro. Tú ya tienes esas dos variables para investigar, entonces ya tiene claro dónde lo vas a hacer y listo. Porque como es una propuesta pedagógica, podemos jugar con la pregunta dándole una lectura investigativa a lo que queremos buscar y no nos vamos a complicar a la hora de intervenir. Pues, tutor, mi pregunta de investigación era la siguiente, o pues es la siguiente, porque igual no sabemos cuáles vamos a elegir. Lo que pasa es que yo trabajo en un colegio con niños pequeños, entonces de docente de inglés. Entonces, pues como son muy pequeños, entonces ellos, pues yo entiendo que, o tengo entendido que, digamos, el tiempo de concentración de los niños es de máximo 10 minutos. Pero entonces, me gustaría, digamos, bueno, la pregunta que yo hice era, ¿cómo a partir del diseño de estrategias de aprendizaje se logrará captar la atención y el interés de los niños, bueno, de la comunidad educativa, donde yo pensaba hacerlo, eh, a la hora, digamos, de aprender un nuevo idioma? Listo. Mientras ellos, Eliana, sí, señor. ¿sí? Bueno, Eliana, vamos a empezar de un proceso claro. Cuando nosotros vamos al escenario educativo, y algunos de ustedes ya han ido, los que están en la rama de la docencia, nos damos cuenta que no todos los niños son iguales, que algunos son dispersos, que los niveles, los ritmos, los estilos de aprendizaje son diversos, ¿verdad? Siempre es así. Y si el docente no tiene el empoderamiento, el manejo de grupo, estas estrategias que cautiven, que motiven al estudiante, pues muchas veces se tiende a desligar. Y uno realmente no es que los estudiantes tienen un problema, pero realmente el problema puede ser en el modelo pedagógico del docente, en la estrategia. Entonces tenemos que visualizar eso. ¿Qué ocurre? Eliana, ¿qué te diría? Tú eres docente de inglés, ¿verdad? Bueno, vas por Sí, la carrera de señor. licenciatura, ¿verdad? De inglés. Sí, Bueno, señor. ¿qué ocurre? ¿Por qué no miras? En este caso, pues tendrías que hablar con tu compañera a ver cuál pregunta tiene. Pero existen unas habilidades básicas de la lengua inglesa. Tú las conoces. ¿Por qué no miras una de esas? Y dicen, mis estudiantes están o requieren fortalecer esta habilidad. Y entonces tú propones una estrategia o colocas dos variables. Y dice, ejemplo, el speaking, bueno, la oralidad en inglés. Entonces, miras cómo la vas a promover. Y no te vas a ese escenario, al otro escenario, que es un poco complejo, en el cual converge la metodología del docente, el escenario del cual hace parte el estudiante, todo lo que rodea al estudiante. Entonces, es muy complejo en tan poco tiempo que nosotros tenemos para llevar a cabo pues esta práctica, tú mirar todo lo que acontece en este contexto educativo. Mm. Entonces, yo te invito a que es el mismo problema que tú tienes, pero entonces vas a centrarlo. O sea, hay que centrar el problema. Nosotros no podemos tener un problema macro que a la hora de intervenir no sabemos a dónde apuntarle. ¿Sí? En este momento nosotros sabemos que en el salón hay una dificultad en competencias ciudadanas. Los estudiantes están presentando diversos comportamientos, ¿verdad? Y este es un tema amplio. Yo no Sí. puedo fortalecer las competencias ciudadanas de un solo, pero resulta que yo empiezo a analizar y el problema radica en la convivencia escolar. Y si voy más a fondo me doy cuenta que el problema está relacionado con la resolución de conflictos. Y digo, es la resolución de conflictos lo que en ese momento está afectando el proceso académico de los estudiantes, el aprendizaje, las habilidades sociales. Entonces ya centro mi problema de investigación. El tuyo está amplio, o sea, es muy amplio para abordar en tan poco tiempo y requiere estudiar
diversos factores que conllevan a que el estudiante se aísle o se desconcentre o se desarticule del proceso académico. Porque me imagino que si va un docente que tenga una motivación alta, de oratoria, de, no sé, de procesos de lúdicos, quizás los estudiantes se van a vincular más y va a ser un proceso diferente. Y además los niños, como son tan pequeños, ellos no tienen un tiempo largo en el cual puedan permanecer concentrados. Los procesos son cortos, ¿no? Entonces uno tiene que cambiarle de estrategia constantemente, pero llevando el mismo tema. Mm, Yo la invito a reflexionar, aunque tenemos tiempo, que tú mires, bueno, entonces vamos a centrar el problema en tal. Y de una vez puedes tomar estrategia y problema. ¿Cómo incide, no sé, la canción en el fortalecimiento de la oralidad en los niños? Entonces va a decir, la canción es una estrategia al final, si es o no es, vas a decir, ¿Cómo así, tutor? a ver, cuando tú vas a abordar una pregunta, o sea, existen diversos mecanismos. O sea, no hay una receta para investigar. Cada uno tiene sus procesos propios, de acuerdo a las necesidades y a los factores que inciden en el problema. Y también en la urgencia de resolverlos. Si nosotros tenemos una urgencia y como ya conocemos cuáles son las metodologías, las estrategias que pueden incidir en el mejoramiento, pues no nos vamos a poner a improvisar. Vamos y llevamos esa estrategia y miramos, evaluamos si sí sirve o no sirve. En este caso, la idea es que lo que nosotros hagamos sea para el fortalecimiento del proceso de los estudiantes. Entonces, ¿cómo mejorar la oralidad de los niños para el aprendizaje de una segunda lengua? Y colocas allí ese proceso, ¿cómo mejorar? Y luego cuando plantees tus estrategias, tus actividades, vas a decir, bueno, vas a tomar una estrategia, tú vas a buscar algo. Entonces, la canción, el cuento, una aplicación, ya vas a mirar cómo vas a hacer para mejorar este componente investigativo, este tema, que en este caso sería la oralidad en inglés. Pero tu pregunta no requiere también llevar la estrategia. Ejemplo, la canción no la quiere llevar. Tú dices, ¿cómo promover la oralidad para el aprendizaje? Bueno, ahorita tú me decías algo chévere, como una segunda lengua, bueno, algo así en inglés. Como el inglés, bueno, tú tienes que centrarla así. O vas con la estrategia o vas con tu componente. En este caso serían dos variables, la oralidad para el aprendizaje inglés o de una segunda lengua. Entonces, tú tienes que mirar eso. Que tu problema no esté desligado de la realidad y cómo tú vas a mirar si esa es una necesidad. Entonces, tú tienes que hacer visible todo lo que propone el marco común europeo, creo que rige, bueno, los estándares, todo lo que se propone. Entonces, desde una mirada internacional corta, tú puedes decir que es una necesidad que los estudiantes desde edades tempranas empiecen a adquirir esta habilidad del manejo comunicativo de un segundo idioma como el inglés. Y empiezas a contarnos por qué el marco común europeo propone y tal y nos cuenta, igualmente desde el estudio de Pérez, 2020, menciona que se deben generar estrategias lúdicas motivacionales que involucren a los niños. Usted nos cuenta. En este sentido, es una urgencia o se requiere fortalecer la habilidad de la competencia comunicativa o la oralidad en un segundo idioma y nos cuenta por qué. Y después nos dice, atendiendo la importancia o considerando relevante la oralidad en inglés, se realiza un proceso investigativo en la institución tal, en el contexto tal, donde se identifican que los niños tienen tales necesidades. Y nos cuenta, y ya hay una articulación desde manera internacional, tú ya nos has citado algo, ya nos ha contado desde los estándares, desde los DBA, nos ha contado algo. No debemos desarticular lo disciplinar. En este caso, los que estamos, en este caso, Eliana, que tienes relación con el contexto educativo, ¿no? Porque cada uno tendrá su escenario propio y para ello existen unos procesos, unos elementos que inciden en la problemática. Listo, entonces tú ya tienes una mirada y eso va para todos, que tienes que tener una mirada amplia del problema. ¿Desde dónde viene? ¿Qué está haciendo otro país, otro escenario frente a esa problemática? Después, ¿qué está haciendo el contexto educativo aquí en Colombia? En ese caso, si estamos hablando de Colombia o del escenario como tal. Y luego te centras en tu contexto. Tres aspectos claves. Mira, damos una mirada general, luego damos una mirada aquí en Colombia y luego vamos al contexto.
o damos una mirada muy general, porque no hay nada de relación con Colombia, una mirada muy general del contexto, del problema, luego lo bajamos al contexto y contamos cuál es esa necesidad que tienen en este contexto educativo, en este caso, o que tiene la población focalizada. Tienen que tener esa visión clara. Tú puedes hablar de una vez, centrar la investigación en la importancia, en la necesidad que se requiere trabajar en ese tema. Desde la postura teórica de Vygotsky, de Piaget, de Bandura, bueno, de X autor, tú te puedes apoyar para fundamentar tu tema de investigación. Tú no puedes desligarse de la realidad de estudios científicos que ya existen. Y centras una mirada general, una mirada más cercana, en este caso podría ser de Colombia, los que tengan muy relación con la problemática que se puede abordar de distintos escenarios, y luego aterrizas tu problema ya en el contexto en el que estás trabajando. Y los que no tengan la visión para abordar el proceso de manera internacional, pues lo abordan de manera macro, o sea, hacen una introducción contando esa necesidad, por qué es importante promover, qué relación tiene, cómo influye eso en la formación, en los contextos donde se requiere promover. Y luego nos cuenta cuál es esa necesidad que se requiere atender en el contexto particular que cada uno tiene. ¿Listo, Eliana? Listo, tutor. Y a medida que tú llegas ahí es que ya vas a proponer, tú has contado la oralidad que se requiere promover, bueno, cuenta todo, y llegas al final y dice la pregunta, ¿cómo promover la oralidad para el aprendizaje de un segundo idioma? Y bueno, en niños tales. Y tu propósito general, pues, ¿qué sería? Esa misma pregunta con verbo infinitivo. Promover la oralidad en los niños para el aprendizaje de una... Bueno, ahí como tú la quieres, yo te la estoy diciendo así para que tengas una visión, para que tú llegues más centrada a tu contexto y a tu escenario investigativo, en este caso plasmado en esta ficha. Bueno, te voy a escuchar a quién tiene la mano arriba. Muchas gracias, tutor. Bueno, Eliana. Buenas noches. Yorledis, Sí, profe. Yorledis, bienvenida. Buenas noches a todos. Bueno, yo tengo una duda básicamente pues en la guía número 2. Buenas noches. En la pregunta colaborativa, Sí, ¿cierto? Esta se dice pues que se hace en el foro de discusión, pero acá abajo dice que se debe incluir en el diario de campo. sí. Entonces, esta pregunta del foro de discusión se incluye en el diario de campo. También las del texto de narración se incluyen en el diario de campo. Claro. ¿Todas dos? O sea, Sí, todas dos. O sea, tú digamos, haces lo que te está pidiendo el diario de campo, ahí se incluye todo. Pero también si te piden que debes incluir la pregunta que vas a participar en el foro, pues también la incluyes, ahí la haces visible. bueno, como esto es, dice que es colaborativa, entonces esa respuesta se hace un documento con todos los del grupo, No, el diario de campo es con todos los del grupo o no, solo los que estamos tú solo trabajando. subes la que compartiste en el foro, solo es. Bueno, y cuando estamos trabajando dos, mi compañera que es Rosa Urina, Sí. también se incluye la respuesta de ella. Claro que sí, ahí van las dos respuestas porque aparte que sea colaborativo, cada una debe participar en el foro de manera individual. Bueno, pero esas dos respuestas sí se ponen pues como diferenciando la de ella y la mía, Sí, ¿cierto? claro, puedes hacer respuesta y No, colocar el no, nombre y no son como la que usted le explicaba ahorita a la compañera no, porque que ese ya es, podamos. sí, ahí ya ustedes tienen que tratar de hacer una visión, o ya sea colaborativa para responder las preguntas, todas las que hay, o que cada una proponga su pregunta. Como están muy relacionadas con todo el proceso, pues sería importante que quizá las dos se reúnan y trabajen en torno a cada una de las preguntas, pero no lo hagan por separado, porque puede salir desligado la realidad y después ustedes van a necesitar
este componente para utilizarlo ya en el proceso final. Y entonces van a estar los dos procesos y entonces tendrán que elegir o complementar. Ahí sí ya tendrán que hacer el trabajo que requieren hacer ahora, complementar las preguntas en una sola. Ya cada una mira, y si miran que complementarlas al final no es un problema, se puede hacer, claro que se puede hacer, pues se hace. O sea, no hay dificultad por ello. O sea que con la pregunta colaborativa se hace lo mismo que con las primeras preguntas de la C, de las máximo 2 hojas o 3. No, o sea, la colaborativa tú normal, la que colocas en el foro la pones allá y la de tu compañera también la pones ahí, pero no las Ah, articulas, listo. cada una individual Ah, allí. ok, profe, gracias. ¿Listo? ¿Quién más? Veo otras manitos arriba. Profe, yo, ¿Quién? Delian Osorio. Listo. Delian, bienvenido, cuéntenos. Muchas gracias, profe. Yo sí quiero aprovechar la oportunidad que usted decía al inicio de este encuentro, donde le interesaba mucho que nuestra pregunta estuviera bien fundamentada, aparte pues de que el planteamiento del problema y los propósitos fueran relacionables, ¿no? Para que al continuar el trabajo, pues no tuviéramos dificultades de coherencia orgánica, si se puede decir así. Entonces, no sé si le puedo compartir mi pregunta, a ver si de pronto está muy general o le faltan algunos elementos para poder tener en cuenta los propósitos. Listo, perfecto. Entonces, si quiere, compártanos la pregunta, aquí la analizamos. Ya sabemos que no nos vamos a complicar el escenario porque es corto con la pregunta. Claro, si estuviéramos frente a un proyecto de grado, tenemos que hacerle un proceso más amplio. Si la pregunta lleva hasta todos los componentes que hacen parte de una pregunta investigativa. Listo, entonces la pregunta es, yo soy docente de filosofía, entonces, ¿cómo la filosofía desde la tecnología puede incidir de forma constructiva en la educación de los estudiantes de la media del Colegio Parroquial María Inmaculada? Listo, a ver, eso, centrémonos en algo, bueno, es amplia, es demasiado amplia. Pues sí, es Porque, que ya con lo que usted ha dicho, pues ya me preocupé porque la pregunta sí, quiere abarcar mucho. muchas cosas. Entonces, mire, vea, existen unos componentes claves que hacen parte de la formación del ser humano. No sé si tú quieras abordar, digamos, habilidades de pensamiento crítico. Ejemplo, ¿cómo abordar las habilidades de pensamiento crítico a través del área de filosofía? Ejemplo, ese podría ser un acercamiento más central a tu pregunta, porque dicen, ¿cuál es la dificultad que tienen los niños o los estudiantes? Sí, no, estamos empezando a notar que hay ciertas dificultades en las habilidades de pensamiento crítico cuando llevamos a que el estudiante eh, empiece a razonar, empiece a proponer soluciones, ¿verdad? No lo hace. Entonces está presentando serias dificultades. Yo digo serias aquí, pero tú no no van a escribir así, ya es más técnico. Se están presentando ciertas particularidades que conllevan a que los estudiantes no tengan la habilidad para razonar, para comprender, para argumentar, para proponer soluciones, tomar estrategias, ¿verdad? No Y sé, entonces porque es sabe por qué, y disculpe, lo interrumpo, sabe por qué, es que me parece a mí, y no es que esté mal, pero me sí, parece a mí que siempre la filosofía la abordan desde el pensamiento crítico, cómo se genera en el estudiante, y la intencionalidad que tiene mi pregunta, por ejemplo, en este caso es, aprovechando la pandemia que nos mandó al encierro y al manejo de la tecnología, es ajá. como el estudiante puede usar, sobre todo en este caso, cuando hablo de tecnología, YouTube, para que su conocimiento de la filosofía a través de esta herramienta tecnológica le dé un sentido a su vida, que es lo que ofrece pues la filosofía, ¿no? Bueno, sí, o sea, es cierto, pero entonces a lo que yo llego, no le estoy diciendo que se vaya por habilidades de pensamiento crítico, porque pueden hacer otros componentes, y tampoco le puedo decir qué valores o ética, moral, porque pues cada contexto, cada escenario tiene particularidades diferentes, y lo que puede ser bueno para alguien
es malo para otro y resulta que eso malo que considera otro es bueno. Entonces, no nos podemos ir por ese escenario tampoco. Entonces, tú tienes que mirar. La idea es que la clase de filosofía como tal tiene unos componentes amplios que están ligados en el plan de estudio. O tú tomas algo que esté ligado a ese proceso y lo ligas a la tecnología. Entonces dices, bueno, la clase de este grado o de esta población en particular debe mirar esta temática. Entonces tú dices, ¿cómo promover esa temática que hace parte de la filosofía a través del uso de las herramientas tecnológicas? ¿O cómo inciden las herramientas tecnológicas en esto? Y al final de cabo, usted al final nos va a contar que con todo lo que ha ocurrido, la pandemia, el escenario, el tiempo cambiante, todo lo que ha sucedido, esta herramienta es fundamental porque conlleva a los estudiantes a que quieran estas habilidades. Pero la idea es que no la deje amplia. O sea, no te quiero decir que no te va a dar resultados. Sí, es una estrategia viable porque tú puedes abordar los componentes como tales de las áreas, del área en este caso de Ya filosofía. entendí. Por ejemplo, digamos, voy a decir lógica, por decir algo. ¿Cómo la lógica puede generar conocimiento con una herramienta tecnológica? Sí, sí, ya tengo ese. Empiezas a centrarla y eso, a eso es que te quiero llevar. Entonces, claro, tú después vas en la problemática, en el problema como tal, va a decir que desde el área de filosofía se requiere esto, y centras tu tema de investigación, que sería la lógica, en este caso, un ejemplo que estamos mirando, ya tú miras si lo consideras, y empiezas a centrarlo. Entonces, el día que tú vas a exponer o el día que vayas a algún escenario o que quieras dar a conocer tu propuesta, te vas a decir, bueno, es que mi propuesta se centra en esto, en un tema específico, porque tú tienes que ir a intervenir y a la hora de intervenir tú tienes que dar unos resultados y si tienes el área como tal amplia, entonces al final tú puedes quedarte corto. Perfecto. Sí, 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 sí. Ese está bien. Y la segunda, profe, qué pena para darle paso a mis compañeros. La segunda es, a mí me preocupan siempre los tiempos. Y por ejemplo, nos dicen que tenemos que subir antes de los 3 días y ahorita sería el plazo hasta las 12 para subir la información al foro. Sí. ¿Hay alguna dificultad que uno la suba mañana? ¿Hay alguna merma en los puntos? Por si uno no termina. Mira, vamos a hacer algo. Vamos a hacerlo en caso tal de que no puedan el tercer, entonces utilicemos el otro día, pero la idea no es que lleguemos al otro día, la idea es que lo hagamos en el tiempo estipulado. Ya. ¿Sí? Pero si en caso tal tú tienes una dificultad o estás ajustando la ficha porque tienes que mirar cómo es la pregunta, todavía no la sacas, y si te pones a hacer lo del foro, entonces lo dejas y lo pegas en la mañana, lo pegas al mediodía, lo pegas en la tarde, la idea es que no te pases del tercer día. Listo, perfecto. Ajá, para hacerlo ahora. Sí, entonces esa es la idea. Y no olvides que si vas a trabajar, digamos, la lógica, tú tienes que mirar cuál será el verbo infinitivo que le vas a poner a eso. Promover, contribuir, desarrollar, fortalecer, fomentar. Tú tienes que mirar cuál es el verbo que le vas a colocar a esa pregunta, pero cuando la vayas a pasar al propósito, que deben aguardar una relación como tal, porque mi pregunta era cómo promover o cómo fortalecer, cómo contribuir. Tú cuentas y al final vas a decir, y mi objetivo era este, fortalecer tal cosa. Y para cumplir este objetivo yo llevé a cabo una propuesta pedagógica. Entonces, puedes colocar 3 propósitos, como yo les decía en un momento, no pasa nada que coloquen uno que te guíes por la guía, pero si tú quieres consolidar el proceso, puedes hacerle una mirada general. Entonces ya sabes que el primero aguarda relación directa con la pregunta, solo le colocamos el verbo infinitivo, lo leemos si suena, le quitamos alguna cosa porque no tiene que quedar igual, le podemos quitar algo si se quiere ajustar o se deja con el verbo infinitivo y ya se convierte en su objetivo o en su propósito en este caso, que sería el macro, el general, el que está guiando su propuesta pedagógica. Y luego dice como segundo objetivo, pues sería diseñar una propuesta pedagógica que contribuya o que fortalezca la lógica en estudiantes desde el área de filosofía, a partir, bueno, ya cuentas de las herramientas tecnológicas y ya contarías eso. Y luego dice conocer los resultados de la propuesta desarrollada en los estudiantes focalizados, o bueno, ya cuentas ahí, serían 3. Si ustedes tienen este proceso bien claro, pues sería magnífico realmente cuando
a uno le corresponde investigar, debe colocarse la camiseta, entonces empoderarse. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Entonces, mi pregunta es esta, ¿verdad? Porque al último tú puedes modificar, entonces, ¿cómo inciden las herramientas tecnológicas o cuentas ahí? ¿Cómo inciden en el fortalecimiento, en el desarrollo de la lógica? Bueno, tú ya cuentas qué mirada le va a dar a esa lógica, en este caso, el ejemplo que estamos tomando, y empiezas a jugar porque hay veces que la pregunta queda con la respuesta de una vez. Entonces tú tienes que qué incidencia, cómo incide, cómo fortalecer, y empiezas a mirarla. Listo, profe, muchas gracias. Dios le pague. Listo. Cualquier duda, el grupo está abierto. No olviden. Y además aquí queda pues la grabación por si alguien quiere retomar algo. También lo pueden hacer por el foro, por el correo. ¿Listo? Y por aquí, por el grupo. Y si alguien dice, no, es que por el grupo me da como, no sé, no quiero escribir. Está el privado, el Skype privado. Entonces, comuniquémonos por el Skype privado también. Bueno, y escucho a Jesús. Sí, profe. Bueno, la mayoría de dudas que tenía las respondió porque eran, decía, las de la compañera Liana. Pero la compañera con que yo me quiero hacer pertenece a otro grupo. No sé si hay inconveniente con eso. Listo, un momento Jesús que yo pregunté hace poco a ver si era viable. Aún no Sí, me han respondido la profe, pero voy a mirar el Sky un eh, momentico. sí. Es que no recuerdo si al final quedó que sí se podía o no se podía, Jesús. Entonces quiero como responderte de una vez, sí, o si no sería una tarea mañana a primera hora decirte. Listo, ¿no? La profe Karen todavía. Tu compañera comparte con la profe Karen, ¿verdad? Sí, con la profe. Listo, con la profe Karen. Todavía no, o aquí al menos todavía no la tengo. Espere un momento a ver si carga. ¿Algo otra pregunta que tengas? Eh, no, era esa. Bueno, también repetiba si estas reuniones se van a hacer semanalmente a Nosotros la misma tenemos hora. todos los jueves. Tenemos los lunes general, que es con la tutora. ¿Listo? Ahí también yo voy a Sí. estar. Ustedes pueden hacerme una pregunta directa si ustedes quieren. No pasa nada. ¿Listo? Y todos los jueves a la misma hora, Sí, todos los jueves nos vemos a a las las 8 8. de la noche, compartimos, igualmente por eso el lunes es chévere, por eso la dejo el jueves, porque el lunes ustedes pues están con nosotros, interactuamos, explicamos la actividad, la profe pues les explicó todo lo relacionado con el diario de campo, por eso hoy me he centrado en que ustedes puedan estructurar la ficha, porque después vendrán otros encuentros, ya vamos a estar en otros componentes y nuestra ficha va a quedar ahí. Y luego cuando la vayamos a estructurar nos dimos cuenta que la pregunta que hicimos no estaba acorde, que no nos da una relación directa con la práctica, entonces vamos a empezar a tener fallas. Ok, profe, entonces, mientras me confirma, entonces iré avanzando individualmente en el paso 2 del diario de campo. O no sé qué Listo, me dice. perfecto. Sí, porque aquí tengo a la profe y aún no me ha respondido la profe, entonces yo tengo esa tareita para dártela, entonces no te preocupes. Para todos, o sea, hay que ajustar la problemática en la gran mayoría de los estudiantes. Hay que hacerle una mirada general al tema de investigación. Cuéntenos de ese tema, de dónde sale, por qué es importante, de qué hace parte. ¿Quién ha investigado sobre ese tema? Resulta que González, 2001, en este caso, pues tenemos que tomar citas más actualizadas, entonces digamos 2015. Propone que las habilidades sociales, entonces tú nos cuenta de dónde sale eso, pero primero tienes que hacer un introductorio. Las habilidades sociales hacen parte de la formación integral del ser humano, debido a que empieza a relacionarse, a compartir, a interactuar con sus pares. Bueno, nos cuentan todas las habilidades. Dentro del estudio de Pérez o para Pérez, las habilidades sociales hacen parte y empiezan a contarnos. En este sentido, o tomando como referencia las habilidades sociales o considerando las habilidades sociales, se hace un proceso investigativo o se realiza un diagnóstico en el contexto tal donde se identifican ciertas particularidades o ciertas necesidades en los estudiantes de tal y empiezas a contar. Y entonces ya nos están centrando, nos están contando un paso a paso de cómo es importante ese tema
desde dónde se fundamenta, qué necesidades hay en el contexto, cómo se está evidenciando. Eso es necesario. Realmente es necesario que ustedes tengan una visión clara del tema que están investigando. Bueno, ahorita sí escuchamos a alguien más. Creo que está Addison. ¿Me están escuchando? Sí, profe, se te escucha. Listo, escucho a Addison o a Jesús. ¿Tienen manitos arriba? Bueno, entonces por favor, compartamos. Yo pienso No, que ya yo no tengo preguntas, profe. Ya bajo la mano. Profe, ¿dónde está la conferencia del lunes? Que no la he visto. el lunes, si quiere, yo se las voy a compartir aquí, ¿listo? Pero si tiene alguna pregunta relacionada con ella, puede decir, pero le voy a compartir la conferencia aquí. Igualmente está en el otro grupo de Sky en el que ustedes asistieron. Pero creo que la pasada fue en Meet. Entonces déjeme que yo les voy a compartir por ese medio esa conferencia. ¿Listo? Esa conferencia está muy relacionada con el diario de campo, pero si alguien tiene una duda, pues vamos a resolverla. Hola, profe. Hola, Laison. Sí, señor. Laison, bienvenido. Cuéntenos. Pues, profe, compañeros, muy buenas noches. Pues me presento. Primero que todo, mi nombre es Ladinson Lerma. Profe, lo que pasa es que tengo unas eh, inquietudes en respecto a lo que es el diario de campo. Claro que sí. ¿Sí? Es que antes de todo, profe, quería preguntarle si solamente vamos en el diario en el diario de campo, vamos a llenar solamente la unidad 2 o vamos a llenar todas las unidades. No, lo que Sí, corresponde a esa unidad. sí, ya la que dice la unidad 3, eso no se toca. No, todavía no. O sea, vamos por parte. ¿Listo? Lo que nos está pidiendo la guía. Ok, profe, listo. Otra pregunta es que, o sea, me gustaría, profe, pues no sé si el tiempo todavía lo esté, o pues ya vaya a terminar No, tranquilo. o Cuénteme. sea, para que usted compartiera, profe, en su pantalla el diario de campo y nos fuera indicando más o menos cómo deberíamos hacerlo, ¿sí? Porque pues así creería yo que pues mi persona primero, pues, y luego los compañeros, eh, entenderíamos un poco o entendería un poco más el trabajo que hay que hacer, ¿sí? Porque pues, para serle sincero, profe, me siento perdido en esa vaina, ¿sí? Tranquilo. Sí, entonces, pues no sé si sea posibilidad. Por ejemplo, profe, dándole inicio, pues, o usted puede compartir el diario de campo. Sí, ya lo voy a compartir. Un momento. Sí, profe, y empezamos como desde un inicio y vamos como dando ejemplos que hay que poner en cada. Un poquito de dificultad de conexión. Al inicio me estaba fallando el computador. Voy a intentar compartir otra vez. Y ustedes me dicen si ya se puede mirar. Sí, ¿Tiene? profe, ya se mira, ¿ah? Listo. Pues estos son los datos básicos, ¿no? Sí, señor. Bueno, inicie. Inicie tu escrito retomando la pregunta de investigación, lo que hemos estado hablando todo este rato. Que esa pregunta debe estar clara. ¿Listo? Correcto. Estas preguntas es importante que estén relacionadas con tu pregunta. Todo lo que usted está proponiendo. ¿Listo? Que tenga relación. Si en O algún momento sea que las preguntas, esas preguntas, profe, las vamos a responder en base a la, a la pregunta de investigación que ustedes tienen. a la pregunta de investigación. Ah, bueno.
Bueno, algunas tendrán una mirada más crítica, personal, pero siempre tienen que estar enfocadas como hacia ese campo en el cual ustedes están moviendo el proceso investigativo. Ese es máximo 3, mínimo 2. ¿Listo? Sí, señor. Ajá. Bueno, y de acuerdo a esa narrativa que ustedes van a contar, entonces ahí se van a dar cuenta si esta pregunta está relacionada o no está relacionada con el escenario que usted está proponiendo. Pero yo les decía, vamos a dejar clara la pregunta, las bases, la problemática que usted, porque aquí también la problemática les va a servir como herramienta para seguir fundamentando. Entonces, reformule si es necesario tu pregunta. Pero como ustedes ya van a llegar con la pregunta formulada, porque hoy hemos trabajado, entonces ya no van a tener necesidad de formularla, pero y en lo posible a alguien, o en su defecto, a alguien va a decir, no, es que yo voy a utilizar otro campo más de la pregunta, el cómo, para qué. Entonces empieza a utilizarle otros escenarios y empieza a tener una visión más amplia de la investigación, pero sin desarticular la temática. Cuando la temática es la que a ti te da el centro de investigación, delimitas el tema, ¿a dónde es que yo voy? Claro, profe, pues yo ahorita como reformular la pregunta no, porque pues pienso que está bien direccionada, ¿no? Y ¿Cuál es tu realmente pues en pregunta, ella Addison? eh, ya se la, ya se la leo, profe, regálame unos minuticos. Tranquilo. Profe, mi pregunta de investigación pues dice, ¿cómo fortalecer el conocimiento tradicional sobre las plantas y cultivos nativos para preservar la identidad cultural en los niños y las familias de la vereda del Castigo, el municipio del Charco, Nariño? Listo. Entonces, bien, esto, no sé si tengas que mirar un poquito la problemática, hacerle una introducción amplia de cómo se debe promover ese escenario, porque es importante. Luego ya pues te enviaré las recomendaciones. La pregunta tiene un amplio sentido, tiene gran relación, pero tú tienes que ir pensando de una vez en cómo vas a intervenir, cómo serán esas actividades que tú vas a diseñar. ¿Listo? Ah, Ya sí, tienes que señor, o estar sea, muy claro. ya estoy pensando en ellas también. Cuando uno ¿Sí? Ya estoy empieza a pensando. notar que la pregunta tiene sentido, que digo, bueno, esa pregunta no tiene todos los componentes que hacen parte del proceso, pero ya tiene la base investigativa, ya tiene nuestro tema definido y ya tiene un para qué, ¿verdad? Porque no todas las preguntas van a tener un para qué, porque hay unas que van a medir, van a analizar escenarios. Yo voy a analizar cómo incide eh, un tema, cómo incide esto el trabajo cooperativo en el desarrollo del pensamiento, de las habilidades. Bueno, empiezas ahí a colocar dos procesos que vas a medir o vas a tomar una estrategia y la vas a llevar hacia ese problema que tú has encontrado. Entonces, hay diferentes formas de abordar el problema. La idea es que ustedes tengan claro cuál es su problema y cómo lo va a intervenir, el cómo y el para qué, o si lo vas a medir. Lo vas a medir con dos variables o si vas a proponer una estrategia de una vez. ¿Cómo incide? ¿Qué incidencia tiene? Y ya empieza a mirar por qué es importante, cómo contribuye, o sea, ya empiezas a mirar el escenario investigativo. Listo. Qué Entonces, bien. después de Ajá. todo esto, tienes que abordar esta pregunta en el foro. Y aquí también la tienes que escribir. Entonces, esa es otra pregunta, profe. O sea, lo que nosotros, esa pregunta vamos a responderla y la compartimos al foro y del foro la pasamos acá al diario de campo o O la tú la puedes pregunta hacer de una vez. A ver, Laison, la puedes hacer de una vez aquí y de aquí te la llevas para el diario de campo. ¿Ves? Perdón, para la plataforma. La haces en el diario de campo y te la llevas para la plataforma.
para el foro. Sí, profe, pero venga, también tengo que colocar la de los demás compañeros o solamente es la mía. No, llévate la tuya. Por ahora, llévate la tuya. Esa es la que realmente va a tener peso. Ah, bueno, sí, señor. Ah, entonces ya lo Profe, demás, o sea, Dime. disculpe que interrumpa al compañero ahí. Sí. La pregunta que ponemos en la plataforma, en el foro de discusión, ¿no tiene retroalimentación allá en el foro? Sí, también. Ah, pues como usted dice que la pasemos al diario, entonces, ¿hay que esperar Ah, bueno, lo o que si pasa usted es que no? también, lo que pasa es que también cuando te hacen retroalimentación también la puedes traer. O sea, es igual. O sea, si tienes retroalimentación, porque no a todos les van a hacer, la idea es que todos retroalimenten las preguntas, pero pues a eso ya tienen que esperar hasta último momento a ver qué procesos hay. Pero la idea es que ya la dejes ahí y luego pues la complementan con los otros procesos que hay de participación. Ah, ¿Listo? bueno, profe, que sí, señor. Entonces, la actividad, ah, bueno, pues ya ahora sí, ya me queda todo claro. Créanme que estaba un poco perdido y ayer que me comuniqué con usted era como para dialogar respecto a esto, pero pues ya aquí ya he despejado esa duda. Entonces, pues eso sería todo, profe. Muchísimas gracias. Listo, ¿hay alguien más? Por favor, todos. Yo pienso que todos debemos participar, quedar claro qué es lo que vamos a hacer. Yo quiero que nuestro grupo de ese diplomado se destaque en el escenario de la práctica y de la investigación. Que ustedes tengan claro que si la pregunta se volvió un poco compleja, empecemos a centrarla. ¿Y cómo la centramos? Teniendo claro nuestro tema de investigación. Y desde ahí partimos. Bueno, entonces los escucho. ¿Quién más quiere opinar, quiere compartir su pregunta, quiere compartir su propósito? Recuerden que el propósito y la pregunta están relacionados. Lo podemos ajustar con el verbo infinitivo y listo. Después podemos colocarle otros dos propósitos, que uno es el que está muy relacionado con lo que propone la guía, que la guía saque desarrollar una propuesta de transformación. Bueno, usted desarrolla una propuesta pedagógica que contribuya a fortalecer, bueno, tu problema que tengas allí. Y luego puedes colocar otro que diga conocer o generar espacios de trabajo, bueno, que tú midas y que al final diga, uy, este propósito que propuse de conocer los resultados de la propuesta implementada me permiten conocer que sí, este proceso que desarrollé generó un impacto significativo en el contexto, aunque sea con tan poco tiempo, ya se empieza a notar ciertas, digamos, particularidades que están fortaleciendo o están transformando esa necesidad que ustedes notaron en el problema. Profe, ¿los propósitos también irían en el diario de campo? No, no, ese es de la ficha. O sea, Así es de la, ajá, esa claro. ficha después la vamos a necesitar. Recuerden que esa ficha después va a ser parte de nuestro proceso. La vamos a necesitar y por eso la tenemos que tener clara. Ok, profe, gracias. Listo, perfecto. Yo sí les digo, estudiantes, por favor, no se vayan a ir con dudas, pero igualmente me pueden contactar, yo voy a estar muy dispuesto. Todos debemos compartir nuestra pregunta, nuestro propósito, hacia dónde vamos a ir. Profe, esta ficha la vamos a complementar con todas digamos, las correcciones que usted nos hizo. No hay que compartírsela. Usted igual dice que hay que guardarla ahí pues hasta un tiempo que la vamos ¿cómo es? La vamos a necesitar. ¿No se le comparte antes para ver si los ajustes sí fueron coherentes o qué? Perdón, no te escuché muy bien esto. Dime otra vez, se me cortó un poquito. Your ladies. La ficha que le vamos a hacer las correcciones que usted ya nos puso allí. A ver, La, antes, perdón, te interrumpo. Estas correcciones que ustedes tienen, estas bases que yo les estoy dando,
son para cuando lleguen las correcciones, entonces las apliquen. Ustedes ya pueden ir pensando en esos ajustes y pueden ir complementando. Cuando lleguen las correcciones en plataforma, entonces toman esas más las que yo les di y dicen, bueno, entonces vamos a ajustar esto de esta manera. ¿Listo? Pues ahí quedé un poquito perdida. ¿Por qué? A ver, tú ya sabes cómo vas a abordar tu pregunta, ¿verdad? Ya tienes unas bases claras. Entonces, empieza a Ah, estructurarla, pero resulta que en la plataforma hay un espacio de retroalimentación. Cuando yo califico, subo el documento con unas correcciones, ujú. en el que te va a decir ajustar tu pregunta. Dice, ay, ¿verdad que el profesor me dijo que ajustar la pregunta? Ya sé, él me dijo que podría ser esta la razón. O de esta manera puedo visualizar mi problema de investigación. Bueno, pero yo lo que quiero saber es, esas correcciones no tienen que hacerse pues desde ahora como Claro, tú para tienes el que empezarlas avance a hacer de... porque cuando lleguemos al momento de estructurar todo nuestro documento, al paso 10, ustedes deben tener claro qué es lo que vamos a hacer. Bueno, ¿Listo? gracias por... Ustedes Sí. tienen que ir ajustando. Ya desde hoy, como hemos hablado de este proceso, ustedes ya pueden empezar a ajustar su pregunta. Porque si van a esperar hasta el día que llegue el documento, quizás ya se nos ha olvidado. ¿Y cómo fue que me dijo el profesor, el tutor? Ya no recordamos. Entonces, de una vez, démosle una miradita y empecemos a ajustarla. Ok, profe. Bueno, ¿alguien más? Profe, si me puede repetir lo que me estaba diciendo al principio, que no le escuché bien, se escuchaba entrecortado, sobre la pregunta de investigación mía. Ay, Jesús, cuéntenos, Sí, compártanos la Jesús. pregunta. Bueno, la pregunta es, ¿qué estrategias pedagógicas se pueden diseñar e implementar para fomentar la participación de los estudiantes del grado 11 del Sistema Nacional de Educación Permanente? Que yo digo que la veo como muy amplia. Tú quieres hacer esa participación, a ver. Entonces, en ese sentido, tú ya tienes la pregunta, Jesús. ¿Sabes Sí. hacia dónde lo vas a llevar? ¿Cuál sería esa estrategia? Cuando tú vayas a intervenir, ¿sabes hacia dónde la vas a llevar? em, Entonces, mire, para sí, es- todos, cuando nosotros planteamos una pregunta, nosotros tenemos que tener claro hacia dónde vamos, porque la de Jesús es chévere, incluso puede proponer diversas estrategias en ese foro, en ese proceso que va a hacer con sus estudiantes, pero resulta que el tiempo del diplomado quizás no le va a dar y no llegue ni siquiera a un porcentaje que requiera mostrar en el diplomado. Entonces, Jesús, a mí me parece que tiene sentido, un buen sentido investigativo tu pregunta. Aquí ya es tu mirada de alcance, porque estás proponiendo estrategias y debes mirar cuáles serán esas estrategias que van a ser parte. Pero si tú tienes una en particular, y es yo considero que tal aplicación, tal estrategia, puede incidir y la llevas y la miras y la mides a ver si sirve. Dice, yo voy a proponer no sé, una aplicación o un proceso, dice, este proceso para medir a ver qué tanto aumenta la participación de los estudiantes. Porque a la hora que tú dices qué estrategia, al momento de intervenir, tienes que llevar esas estrategias. Tú como docente, como investigador que vas al contexto de práctica, tienes que llevar el escenario posible de solución, porque tú vas a transformar. Jesús. sí, lo estoy escuchando, que estaba tomando apuntes. Listo, Jesús. Pero a mí me gustaría que te llevaras la pregunta clara. Aquí es tu mirada investigativa. O sea, recuerden que la investigación no es una receta. Tenemos distintas miradas. Las preguntas tienen diversos componentes. Algunas tenemos el qué, pero resulta que a la hora de medir ya sabemos el para qué es. Entonces omitimos a veces el para qué. O algunas tienen el qué y el para qué, dónde, todo el escenario. Eso también debe ser claro, porque hay algunas preguntas que si le articula todo,
no quedan coherentes, empieza a generar cierto ruido. Entonces le quitamos algunas cositas, pero la misma pregunta ya dice qué es lo que vamos a hacer y para qué es que estamos proponiendo ese proceso. Entonces tú ya tienes Sí, profe, qué es lo que vas a hacer. entonces en vez de qué estrategias puedo especificar como dicha aplicación, o herramienta, proceso. Una estrategia que diga, listo, el teatro foro, digamos que sea el teatro foro que tú quieres hacerlo, el teatro foro como estrategia pedagógica para fortalecer la participación de los estudiantes y bueno, tú ya cuentas, ¿verdad? En ese caso no está en pregunta, está es como un título. Entonces, ¿cómo el teatro foro? ¿Cómo incide? ¿Qué incidencia tiene? ¿Verdad? Entonces, Sí, ¿cómo el sí, teatro sí. foro? O cómo fortalecer la participación de los estudiantes a través de, e incluso hay preguntas que Exacto. tienen una relación y tú empiezas a mirar porque hay algunas preguntas que quedan resueltas. Entonces, cuando quedan resueltas, nosotros miramos cómo generarla para que quede con una visión investigativa un poquito más concreta y que no se resuelva sola. Cuando una pregunta se empieza a resolver solita, la podemos medir, es decir, comparar las dos variables, a ver si esa incide para eso. Y eso es cuando ya empezamos a mirar otros tipos de estudios, esos son los pinitos que a ustedes les van a dar más adelante para tener en cuenta en otros escenarios, pues ya sea académicos, profesionales, donde se van a desempeñar. Listo, profe, ya me quedó más claro. Muchas gracias. Listo. Hay pocos estudiantes que tienen el problema un poquito amplio. Recuerden que el problema de tener centrar en el tema de investigación. Cuéntenos cuál es el tema de investigación, por qué es relevante. Una introducción clave. Luego ya le hacen miradas, ya sea de manera internacional, nacional, del contexto, ya ustedes empiezan a hablar empoderados de ese proceso investigativo que están realizando, pues ya en el problema como tal. El propósito, ustedes ya lo analizan. Sería relevante que colocaran el general, como les digo, y coloquemos el otro que está muy relacionado con el que está en la guía, que es desarrollar pues o generar, implementar esta propuesta. Y otro podría ser conocer. Cuando ustedes tengan el discurso y empiecen a contar es que mi propuesta tenía esos propósitos. Y el propósito general que queríamos alcanzar fue este. Y con estos resultados consideramos pertinente que se logró esto, eso, y empiezan a contarnos. Yo no sé si Jesús Monsalvo tiene alguna pregunta. Rosa, Marga, Sorelia. Tutor, buenas noches. Habla Marga Yoleida. Sí. La pregunta pues ya la había hecho un compañero que respecto a trabajar en equipo con otra compañera en otro grupo. Entonces estamos como en la espera de que usted le conteste la tutora sobre este tema. Listo, pero puedo saber de qué grupo es, o sea, no es de la misma profesora Karen. No, la tutora mía es Angie Marcela Rodríguez, grupo 5. Listo, entonces, Mi eso, compañera Marga. es Aurelia, sí es con usted, tutor. Riquelme. Usted pertenece a este diplomado, ¿verdad? Conmigo, ¿sí? Perdón, tutor. Pertenezco con la tutora Angie Marcela Rodríguez. Listo, ¿y quién es la que pertenece conmigo? Sorelia, mi compañera es Sorelia. Listo, entonces tú ya le preguntaste a tu tutora si se podía. Sí, le escribí anteriormente porque no sabíamos, pero como escuchamos la webconferencia el lunes y nos dijeron que sí podíamos con grupos, pero ahí tenemos la duda por equipo, por pareja, pues, pero Sí. por grupo sí no tengo muy claro todavía eso. Eso, entonces, eso es lo que tenemos que mirar y era lo que estaba, pues, considerando en un momento, Sí, pero señor. pues aún no se ha podido definir como tal, pero espero que tu compañera, entonces, Aurelia, me escriba un mensajito para apenas tenga yo el mensaje,
lo que me haya dicho la profe, entonces compartirles y decirles si es posible o solo vamos a trabajar cerrado el diplomado en el que estamos, si está la posibilidad de conseguir compañeros allí, ok, o si no, pues no. Pero si existe la posibilidad, pues lógico, vamos a abrir el espacio y ya empezaremos a trabajar en ello. Ok, muchísimas gracias. Listo. Entonces, si ustedes trabajan en Sí, equipo, ¿quién? ¿Jesús? sí, sí, es que en la primera web conferencia dijeron que no, que tenía que ser del mismo grupo, Eso, pero en la segunda ya la directora dijo que sí, desde que le informáramos a los tutores. eso. Entonces toca tener esa claridad. Entonces yo debo conocer quién es la otra tutora. Yo pues realmente estoy iniciando en este proceso del diplomado y no conozco a todos los tutores que han, porque llegaron docentes nuevos, entonces no conozco muy bien a la tutora que le corresponde a Marga. Pero sí conozco a la de las otras dos muchachas, las otras dos estudiantes, sí sé quién es, entonces con ella estoy hablando, si va a ser posible ese proceso. Y si es posible, pues entonces yo les comento y es el momento de que vayan a ser pares, pero no que todos se vayan, aquí hay compañeros destacados, hay buenos trabajos, si se quieren unir, lo pueden hacer. Y yo pienso que cuando uno se une también se logran resultados interesantes. Entonces no sé si Jesús Monsalvo tiene alguna pregunta. Buenas noches, tutor, compañeros. Espero que se encuentren bien. Profe, tengo dos preguntas. La primera es, bueno, no sé si suene malo o qué, pero ¿es usted la persona que se va a encargar de las notas de cada actividad que vayamos realizando? Eso es lo primero. Y lo segundo es, como yo soy una persona que también que trabaja, al igual que muchos acá, son iguales los encuentros, tanto del lunes como del jueves, es decir, se tratarán de los mismos temas. Por ejemplo, si yo el lunes no pude participar, me lo perdí, pero el jueves se trataron de los mismos temas, o es diferente, o es una persona diferente quien va a dirigir el encuentro. Bueno, a ver, el lunes lo hacemos con la directora del diplomado, con la profe, con la tutora Silvia. Ella, a grandes rasgos, aborda un proceso general de todo lo que se va a trabajar en la actividad siguiente. Ustedes se van a trabajar, como lo hicimos desde el lunes. Hoy llegan y empezamos a resolver dudas y a complementar el proceso. Estamos resolviendo dudas y estamos complementando. ¿Hacia dónde o en este caso hemos considerado que tenemos fallas? Pues en el planteamiento del problema, en la pregunta y en el propósito. Entonces, eso estamos. Jesús, si tú dices, yo no asistí el lunes, pero me voy a ver la conferencia, pues te la miras, empiezas a trabajar y dices, no, yo voy a asistir el jueves porque requiero con urgencia despejar esta duda o necesito que el profesor nos amplíe el, digamos, el conocimiento, el proceso investigativo hacia este proceso que estamos desarrollando, hacia esta actividad que tenemos aquí pendiente. Jesús. Sí, profe, sí, claro, le estoy escuchando. Sí, que estoy entendiendo que de una manera más amplia los lunes se van a tratar los temas y Sí, el de los jueves va a ser algo un poco más central. específico, Recuerden que más... el lunes hay estudiantes de casi todo el diplomado, o sea, hay unos del otro lado, o sea, ahí se reúnen casi todos los estudiantes del diplomado. Ah, ok, Pero el eso no lo jueves nos tenía reunimos claro. nosotros, entonces nosotros los del diplomado directo, los que están conmigo, nos reunimos el jueves y vamos a trabajar. Ah, Entonces ya las preguntas son más directas porque yo soy el que estoy guiando el proceso. Ese día ustedes mucho mejor despejan. el de los jueves, porque Eso, es entonces, más personal, digamos, sí, menos por eso vemos, personas, más... bueno, hay poquitos, algunos ya pues hemos hablado por otros medios, porque no todos pueden estar hasta ahora, muchas personas tienen escenarios de conexión difíciles, bueno, todo eso se considera en este proceso que hemos emprendido en este diplomado, pero la idea es que todos nos guiemos, todos trabajemos, entonces ya sabemos, si el lunes se dan orientaciones para la actividad siguiente, entonces tú ya sabes, asisto el lunes o me miro la conferencia del lunes y ya sé qué vamos a hacer. Ok, profe. Profe, y una última pregunta para finalizar ya. Dime. Em,
por ejemplo, si yo tengo una inquietud, obviamente dentro de unos horarios normales de trabajo, no es que a las 10 11 de la noche, no, no, sino que dentro de los horarios normales yo tengo esta inquietud, que no, obviamente no será el día jueves, el día del encuentro. Yo se lo puedo plantear a usted por medio Claro que de, sí, por del aquí o... correo, por aquí, por el privado. O sea, yo les he dado todos los medios de comunicación posibles. La idea es que construyamos un equipo de trabajo sólido, que tengamos claridad hacia dónde vamos a ir. Por eso, Mm, el lunes habían muchos estudiantes que tenían dudas con la pregunta, demasiados estudiantes, pero mm, la tutora, como hay tantos estudiantes, casi 200 algo, pues ella no se puede poner a revisar cada una de las preguntas porque si no, se nos amanece. ujú, Ella da me las imagino. opciones generales, pero ya hoy aquí, entonces empezamos a mirar que la pregunta puede tener dos relaciones de variables. Pues la podemos medir, le podemos complementar una estrategia, la podemos dejar Mm, general con el qué y el para qué. ah, ok, ok, listo. Listo, profe, muchas Recuerde que gracias todas las preguntas llevan el contexto, para fortalecer en el contexto, en los estudiantes, en los niños. Bueno, todos deben terminar en el contexto. Ok, vale, listo, profe, muchas gracias por resolver mis inquietudes. Listo, muy bien. ¿Alguien más? Yo creo que se quedaron dormidos. Bueno, entonces, bueno, vamos a dejar este grupo activo. Si ustedes conocen más estudiantes, aquí solo hay 24. La idea es que estemos todos aquí. Y yo también les he compartido mi número telefónico para una urgencia, para el momento que ustedes consideren relevante. Eh, pues yo tengo varias cargas académicas. Yo hago parte de un grupo de investigación, del Semillero de Investigación. Soy director de trabajo de grado de la Universidad de la Amazonia, más lo que tengo aquí en la Universidad UNAD. O sea, tengo varias cositas, pero yo a todos les saco su espacio y más este momento que es tan importante para ustedes como la opción de grado. Entonces, aquí nosotros tenemos que empoderarnos de esta práctica y fajarnos, en palabras coloquiales, el día que terminemos este proceso. ¿Listo? Pues si no es más, si no es más, Ya, solamente entonces quedaría pendiente, profe, el video del lunes que nos lo comparta y pues este que acabamos de compartir. Muchas bueno, este gracias. queda aquí en el grupo. Entonces, en el grupo ustedes ya saben, ah, necesito ver a ver qué fue lo que dijo el tutor. Ajá. Entonces necesito, yo creo que ahora más tardecito les voy a compartir la asistencia, por favor. Esto, tengo fallas de conexión, entonces no he podido conectarme bien. Entonces les voy a compartir, les pido que la registremos, la asistencia. ¿Listo? ¿Alguien me pedía el número? Entonces, vamos a dejar hasta allí. De verdad que es importante que asistamos a este proceso. Los jueves es de un proceso, digámoslo así, redundante de complemento, de miradas clave directas de nuestro proceso. Bueno, entonces, bendiciones. El domingo creo que ya se vence la actividad. No está compleja, es llenar las preguntitas. Yo siento que la más durita y con la que requiere atención y por eso he centrado este proceso es en esta ficha. Aquí es donde debe estar el proceso fuerte de nosotros. Bueno, entonces bendiciones a todos. Nos vemos el lunes y también nos vemos todos los jueves. Cuídense mucho, descansen. Bueno, Gracias, tutor. Buenas noches. buenas noches para todos. Muy amable. Bueno, ahorita coloco el número ahí en el chat. ¿Listo? Para Marga, creo que me lo estaba pidiendo. Bueno, alguien ahí lo comparto en el chat. Sí, No pasa nada. señor, pero Ingresa. no alcanzo a verlo, doctor, qué pena. No lo he colocado todavía, ya lo voy a colocar. Esto no escuché a Sorelia.
Me gusta escucharlos a todos, pero bueno. Es que mi compañera tiene como mala conectividad esta noche. Me está diciendo Bueno, que... listo, perfecto. Bueno, confiemos que todo se pueda y que si ustedes están pues interesadas en trabajar en equipo, pues lo puedan lograr. Yo comparto mi libro de mi número telefónico porque quiero que estemos en contacto, pero no olviden que todo es también por plataforma, que si alguien me llamó para que le revise el trabajo, entonces subimos a la plataforma, lo enviamos al correo, bueno, ahí ya miramos. Entonces, bendiciones y estamos hablando, estamos en contacto. Muchísimas gracias, tutor. Buenas noches, Dios los bendiga. Bien. Y a los compañeros también.